que es importante el reinicio de la actividad de Tele Santo Domingo porque es un aporte fundamental a la sociedad dominicana y yo quiero expresar el orgullo que mi integración y participación en esto está bajo el influjo de las ideas de mi amigo, compañero, hermano, recientemente fallecido Roberto Rodríguez Macheta. En él yo pongo todos mis pensamientos para lograr la calidad de lo que yo voy a hacer. Y en nombre de Roberto vamos a seguir trabajando porque las ideas buenas no deben olvidarse nunca, sino que hay que continuarlas y seguir haciéndolas crecer. Por eso estamos aquí en Ojalá. Por eso hay gente que nunca mueren, porque siguen viviendo en la memoria de los demás. En las ideas, como decía Juan Bosch. Así mismo. En las ideas. Vivimos en nuestras ideas. Y aquí estamos en Ojalá, sí señor, nuestro Ojalá agropecuario, aquí en Tele Santo Domingo, con don Carlos Segura Foster, que nos había votado, pero que ya decidió volver a la carga, como siempre. Aunque usted no deja su tribuna en Twitter. No. Usted no suelta eso por nada del mundo. Yo siempre tengo pólvora en el rifle. Sí, sí. Y por cierto que hay mucho de lo cual hablar en materia de agropecuaria. Porque aunque el gobierno dice que la seguridad alimentaria está resuelta, que anda por el 90 no sé cuánto, la verdad es que la oferta agropecuaria, la agrícola en particular, se nota que no es la misma, que ha habido una variación, no solo en la producción y en la calidad, sino también y sobre todo en los precios, en el bolsillo de la gente. Empecemos por ahí. Yo he destacado en otros medios que estas autoridades viven divorciadas de la verdad. Son adictos a la mentira. Por eso yo los catalogo de mitómanos. Porque recientemente yo tuve a la vista un estudio que se hizo en la provincia de Peravia. Un esfuerzo del senador que representa al partido de gobierno en esa provincia. Y el resultado fue que el área que se está trabajando en la agropecuaria en el presente año es apenas un 30% de lo que estaba trabajándose en el año 2019. 30%, un tercera 30%. Parte. Menos de la tercera parte. Y yo oigo que ellos dicen, tenemos 11 millones de tareas sembradas a nivel nacional. Y eso me inquietó. Entonces yo averigüé y me dice, no, pero lo de Baní no es lo más grave. Hay otras localidades que es mucho menos lo que se está trabajando. Aquí esta gente han hecho desertar por la falta de apoyo y aprecio a los pequeños y medianos a la generalidad de los productores. Porque la política de ellos es concentrar la producción en oligopolio. Y entonces aquí, bueno, hay una capacidad instalada suficiente, tenemos suficiente apoyo, pero los muelles están tabuznados, como dicen en mi campo, de carne de pollo importada de Brasil. Y tú hablas con los pequeños y medianos y dices, nosotros éramos 700 y ya quedan menos de 100 en esta actividad, porque los pulpos de la producción se han apropiado de todos nosotros, porque primero nos asfixian con la deuda y después nos quitan la cuestión y ellos entonces lo ponen en producción para su provecho. Se quedan con el mercado. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Y es importante que la gente sepa esto. Recientemente los pequeños y medianos protestaban porque los grandes productores habían obligado a que ellos vendieran la libra de pollo entre 32 y 35 pesos, muy por debajo del costo de producción. Pasó la situación, los pequeños y medianos cerraron lo que no pudieron resistir y otros sobreviven en medio de la crisis. Pero ¿cuál es el resultado? Que tan pronto se terminaron los pollos de los pequeños y medianos, que vendieron por debajo del costo, los grandes aumentaron de manera consecutiva, 2 pesos hoy, 2 pesos mañana, 2 pesos pasado mañana. Y ya el pollo que se vendió en abril en promedio a 35 pesos la libra, ellos lo están vendiendo a 45 pesos. Pero ellos solamente. En granja. Sí, en granja. Digo, libra de pollo vivo en pie en granja para los mataderos.
Y es porque ellos han concentrado. Ellos producen, tienen mataderos, tienen cuartos fríos, sí, se convirtieron en importadores. Entonces, a pesar de que ellos tienen, ellos importan. Porque esa carne que se está importando, y es bueno que esto lo sepa la población, tanto en Estados Unidos como en Brasil, la gente lo que compra es la pechuga de pollo y ocasionalmente el muslo largo, que tienen precios más o menos razonables. Pero todo lo demás del pollo, lo que se conoce como parte del pollo, se vende a precio de despojo. Pero ellos lo traen, lo juntan con la producción de aquí, pero el importado barato lo venden como si fuera precio de producción aquí. Entonces, así sí, bueno, más bueno que así, dicen en mi campo. Así se ganan. Entonces, esa misma situación hay. Ellos pregonan que la producción de arroz en sus 4 años ha superado 14 millones, y eso es falso. La producción de arroz cayó por debajo de la producción del año 2018. Y eso se confirma porque el año pasado se importaron 214,000 toneladas de arroz de diferentes países. Y a pesar de que real y efectivamente, yo lo tengo aquí, porque a mí me gusta hablar, Sí, usted como me enseñó Juan Bo. Yo digo que la burre vaya cuando tengo el pueblo en la mano. Yo tengo el informe de la UEPI, del inventario. Y hay suficiente arroz, y por eso me extraña que a pesar de la excesiva importación desde octubre del 23 hasta diciembre del 24, en los meses que van de este año siguen importando arroz. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que son ellos mismos los que le importan, y entonces lo que nosotros habíamos logrado, que el pueblo para comer el arroz importado tenía que mezclarlo con el de aquí por lo bueno que era, ya eso ellos lo han hecho desaparecer, porque se han privilegiado las importaciones. Si fuera verdad lo que ellos predican de la abundancia, no hubiese tanta importación. Las importaciones en este gobierno se multiplicaron por 10 con relación al promedio de las importaciones en los gobiernos de Danilo Medina. Y en los gobiernos de Danilo Medina, el precio del arroz se mantuvo estable hasta el final de su vida. Y esa estabilidad se perdió porque el arroz pasó de 25 pesos a no menos de 45 pesos la libra. Y yo establezco precios promedio porque yo sé que se vende diferente en el mercado, en el colmado y en el supermercado. Pero lo que mayoritariamente consumen son los pobres en los colmados. Y en los colmados a veces hay que dar hasta 60 pesos para comerse una libra de arroz. Y he dicho aquí antes y lo repito ahora, están sembrando el caos en un sector que gozó de disponibilidad. Y este país se va a ver comiendo arroz solamente cuando, como nos hacían cuando éramos niños, nos agarren por las orejas y nos levanten para ver a Dios comiendo arroz. Esa es la realidad monda y lironda. Entonces, todo eso apunta a que se va a agravar. Ayer hubo una reunión de la Comisión Nacional Arrocera y se fueron en ditirambo, en que yo tengo un problema porque hay productores que le deben el arroz hace 60 días, es decir, 2 meses de atraso, cuando Aníbal era el contado que se compraba. Y dicen por el otro lado, ahora mismo, y es verdad, a nivel internacional el precio del arroz está más barato que el de aquí. Por tanto, nosotros no podemos exportar del que nosotros tenemos si no nos dan un subsidio. La historia que se inventaron 2000-2004, que el pueblo debe recordar, tenemos excedente de arroz y destruyeron semilleros, le metieron tractores a plantaciones, supuestamente porque sobraba mucho arroz, y dispusieron una exportación de 12 millones que no se realizó, pero como se programó un subsidio de 100 pesos por quintal, el subsidio sí se pagó. Esa es la característica de lo que se inventaron el fraude del calador en los gobiernos, en la historia de Michelén, en el INEPRE, que los inventarios siempre daban la misma cantidad de sacos, pero a cada saco le faltaba entre 5 y 25 libras.
Ese fue el fraude. Con el calador se la acaba. Después se recuerda otro tipo de fraude. Ignoraban grandes cantidades de arroz en almacenes y cuando se iba a hacer el inventario y usted calaba los alrededores de la estiva, todos los sacos estaban bien. Pero llegó un momento en que hubo necesidad de calarlo del centro de las estivas y resulta que eso lo que tenían era paja de arroz. Son expertos en armar marrulla. Entonces ahora, ya el ditirambo de ayer, lo único que produjo es que esta entidad, que era el que manejaba el programa del inventario y de los pagos a los préstamos de pignoración, que hace 7 meses que no se realizan, y uno me dice, sí, Carlos, pero no son 7 meses de atraso. Y es verdad, no son 7 meses, porque los meses de enero, febrero y marzo corren por cuenta de los molineros. Pero a la mayoría le deben noviembre y diciembre. Y después abril, mayo y junio. Entonces, son 5 meses de atraso de un programa que nunca se atrasó y que fue la base fundamental para el aumento de la producción, para el aumento de la calidad del arroz y para que los precios se mantuvieran estables siempre en la libra de arroz. Porque nosotros hicimos un programa con un genetista de los mejores del mundo y le dijimos, queremos que nos produzca una variedad de arroz que sea bueno en el campo, que sea bueno en la factoría y que sea bueno fundamentalmente en la paila. La paila. Y eso lo logró un hombre de acciones trascendentes que ocupó la presidencia de la República por el PLD, llamado Danilo Medina. Un hombre de una visión y de acciones trascendentes. Visionario y de acciones trascendentes. Mire, es un deterioro el que la gente lo padece, claro, en el bolsillo. O sea, la gente sabe. No hay que decirle que hay un deterioro de la situación. Pero hay cosas lamentables realmente, como lo que pasa con la Cruz de Manzanillo. Sí. Porque estamos hablando de millares de tareas de tierra. ¿Usted qué conoce ese proyecto? No, yo fui parte del éxito de Manzanillo. Estamos hablando de casi 20.000 tareas de tierra. Llegamos a más de 16.000 tareas sembradas en buenas condiciones de producción de guineo. Pero habían otras 5.000 tareas de plátano, yuca, batata. O sea, 20.000 tareas. Porque esa era una especie de plan social para la línea del noroeste. Nosotros llegamos a exportar 20.000 cajas promedio semanales de guineo. Y nosotros hicimos que nuestro país se constituyera en el líder de la producción y exportación de banano, guineo, orgánico. Pero esa posición la perdimos. Ya fuimos desplazados por 2 países del área, comenzando por Ecuador. Y entonces resulta y viene a ser que el volumen de las exportaciones del banano se ha perdido en más del 50%. Y en el proyecto de la Cruz de Manzanillo, con una acción premeditada de las autoridades, no se produce ni siquiera en 500 tareas. Se ha abandonado la producción, se ha abandonado el proyecto porque tienen el interés de ese manjar de tierra que produce el banano de la mejor calidad, sea repartido entre sus adláteres, sus allegados, sus familiares y amigos. Sí, la idea es repartir. Monda y Lironda se han aumentado grandemente las importaciones, se ha caído la producción y lo más lamentable es que lo que come el pueblo dominicano, arroz, habichuela y pollo, antes usted compraba un plato de 1 libra de cada uno de esos productos con 100 pesos y eso hoy le cuesta 210 pesos, más del doble. Y cuidado, porque también depende de dónde usted lo compre. Así es. No, yo siempre repito, estableciendo un precio promedio. Pasar de 110 a 210 prácticamente un crimen, porque cuando decimos eso, esos son los precios promedios, pero los precios en los barrios, en algunos casos se han triplicado. Hay barrios que para comerse una pechuga de pollo tienen que pagar hasta 160 pesos por 1 libra de pechuga. Aquí se ha abandonado eso.
la producción de pechuga, porque la han concentrado, porque nadie tiene poder adquisitivo a pagar el precio. Y lo que quiere decir todo eso es que hay una parte de la población dominicana que está pasando crujía. Así es. Está pasando crujía, que está pasando hambre y que por lo tanto también hay un deterioro en las condiciones de vida, las condiciones materiales de existencia lo dijeron de la gente, ¿no? Las estadísticas lo dijeron. Aquí se ha disminuido la calidad de vida en un 18%. Lo que se había avanzado aquí. Pero aquí lo triste del caso. Hoy yo leí en un reportaje del diario que está haciendo un buen trabajo del deterioro del metro. Entonces, una gente que tiene 5 años por hacer un pedazo de metro de 7 kilómetros, pero además han dejado de deteriorar lo que eran servicios de calidad, porque no sirven los ascensores, porque en la parada hay un deterioro total, hay un desorden, hay un caos. Lo que se le oferta a los asientos no es suficiente para la demanda de los pasajeros. Entonces, este país ha perdido la esencia de toda la calidad que recibieron antes, porque un país que además se cerraron las farmacias del pueblo, a los enfermos con enfermedades de alto costo, que usan medicamentos de alto costo, se les suspendieron los programas. Yo dije anteriormente en un espacio, creo que fue divulgado, que en verdad esta gente ha llevado a la población dominicana a que se le esté llevando el mismo diablo. Aquí el pobre no tiene cómo resistir esta situación que se está viviendo. Y yo no sé cómo esta capacidad que ellos tienen de convertirla en sí en no, de convertir la verdad en mentira y la mentira en verdad, hasta dónde eso vaya a llegar, porque siento que hay un despertar en la población. Y cada día, como el caso de nuestro amado Terruño, Rancho Arriba, de nuestra provincia de San José de Ocoa, que una comunidad pacífica ha tenido que protestar por el engaño de unas autoridades que le ofrecen y no le cumplen, pero que además le quieren destruir lo que es su medio de vida a través de acciones del Ministerio de Medio Ambiente, lo que originó que un pobre productor, hijo de un gran productor, dicho sea de paso, ambos pertenecientes al partido de gobierno, encontraran la muerte en una protesta que no es necesario si estas autoridades no hubiesen atropellado tanto a esa pacífica comunidad. Se nos agotó el tiempo, pero miren, nos quedan muchos temas ahí. Siempre que vengo aquí, se nos queda la longaniza. Sí, se nos queda la pero yo espero que tinta en el tintero. Pero esto no se interrumpa, que pero esto qué siga. bueno, no, esto tiene que seguir y va a seguir. Así que usted quédese ahí. Tendremos más Ojalá Agropecuario aquí en Tele Santo Domingo. Así que continúe con nosotros.